Bien, hermanos, ya saben todos en su libro de Efesios. Sin embargo, quiero tener un pequeño tiempo para dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor. Hemos visto en el libro de Efesios, hemos estado escuchando cómo el Señor nos anima a entender las riquezas, las grandezas que el Señor ya nos dio, ya nos dejó. ¿Recuerdan cuando Jesús murió? Sus últimas palabras, ¿no? Consumado es. Ya está todo. ¿Alguien quiere hacer más aquí? Ya todo está. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor. Lo que tenemos que ir es abrir los regalos. ¿Recuerdan? Ya los regalos están ahí. Vamos a esperar. Si usted quiere, puede esperar. Pero ya el Señor lo dio. Y Él ya nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y yo estoy agradecido. Y aquí quiero tomar un par de minutos para agradecer lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Hermanos, demos gracias que Él nos da un techo, que nos da un lugar donde todavía libremente puedo decir, soy de Cristo. Sí, hermanos, libremente. No sé qué haríamos nosotros en otros lugares donde no hay esa libertad. No hay. En el día de hoy hay lugares que no se puede salir y proclamar el nombre de Cristo con esta libertad. Sin embargo, nuestros hermanos cristianos en lugares como los países árabes, ellos están siendo transformados por Cristo. Y ellos están muriendo por Cristo también, porque es un lugar diferente. Tal vez no es la predicación del día de hoy, pero tenemos que entender que tenemos riquezas. A eso voy. Que apreciemos lo que tenemos, hermanos. Apreciemos esta libertad que todavía tenemos aquí. Pero los tiempos van a cambiar, aún aquí, van a cambiar. Entonces tenemos que estar listos. Podemos trasladarnos por unos minutos lo que significa proclamar el nombre de Cristo en medio de un país musulmán. Es muy difícil, Y muchos de nosotros ya conocemos eso. Y no solamente en los países árabes, también en la República China, también parte del África. Hemos visto demasiados acontecimientos tristes con nuestros hermanos cristianos. Pero bien, hermanos, sigamos porque Dios nos regala bendiciones. Y estoy muy agradecido con el Señor por toda la bendición que Él nos da en nuestra escuela dominical. Sí, hermanos. Él nos ha regalado, ¿recuerdan cuando oramos la semana pasada aquí? ¿Cuál fue nuestra oración juntos? Señor, danos sabiduría y revelación. Hermano, ¿usted necesita sabiduría? Yo necesito sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. ¿Cómo yo voy a estar compartiendo mi fe en medio de un mundo que es hostil a la palabra de Dios? Es hostil. ¿Cómo yo voy a compartir mi fe en mi trabajo donde encuentro diferentes situaciones? Señor, dame sabiduría, dame también revelación, porque yo quiero entender y comprender lo que ya tú has hecho, lo que ya tú has dejado. Quiero abrir esos regalos. Ayúdame. Entonces, en esa oración nuestra iglesia se ha permitido tener una academia bíblica donde compartimos diferentes cursos. Hoy día en la mañana compartíamos la verdad del Evangelio, la importancia del Evangelio. Qué importante es reconocer el Evangelio. Qué importante es. Yo no sé si es importante para usted. Para muchos lo es. Y la gente está queriendo entender qué es el Evangelio, qué es la buena noticia. Y gracias a Dios por esa bendición que tenemos una escuela dominical muy ajustada, sí, de 9 a 10 y 15. Pero hermanos, la tenemos. Apreciemos eso, por favor. Como decía en la mañana, no se trata de una hora escuchando a un maestro. No se trata de eso. Pues así podríamos escuchar
sin necesidad muchas cosas que vemos en la media. Se trata de tener una conexión, un entendimiento de la palabra del Señor. Y ahí en familia, ustedes también se edifican. Y gracias porque, al igual que la Academia Bíblica, hemos comenzado esta semana la reunión de varones y la reunión de damas. Y hemos tenido un tiempo. Porque una cosa es la enseñanza, la predicación, y otra cosa es ver la condición de nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo reconocer la condición de mi hermano Israel? ¿Cómo yo puedo saber de él si apenas lo veo los domingos de aquí a allá? Mire. Y es todo. No. La predicación del domingo es para proclamar, sí, el evangelio y las verdades. Y el tiempo que tenemos las mujeres y los varones por separado es para edificarnos, para saber nuestra condición. Cuando alguien viene quebrantado, cuando alguien viene dolido, no se trata de estar un tiempo y pasar, sino de vernos y unir. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si no programamos algo, realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos, sí, proclamando la voluntad de Dios, que es importante, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacerla. Si no, esta proclamación se puede ir con palabras. Y el Señor demanda que nosotros trabajemos en eso. Y quiero mencionar un verso en Juan 14 dice, no lo busquen nada más. Qué importante, hermanos, es lo que el Señor Jesús nos ama. El Señor Jesús, cuando nos amó, Él entregó su vida, pero también entregó una verdad. Y ahí en Juan 14, 23 y 24, seguramente ya lo escucharon, cuando el Espíritu del Señor, Él anunciaba, el Espíritu del Señor vendría más adelante y haría esto, haría esto, haría esto, haría esto y haría esto. Bien claro, el Señor Jesús dice, esto va a ser el Espíritu Santo, esto va a ser. Y ahí lo menciona en Juan, muy claramente. Y más adelante también en otros versos. Pero una de las cosas que Él nos dejó es esto, y quería leerlo. Dice, el que me ama, hablando Jesús, ¿cuántos aman a Jesús aquí? ¿Cuántos aman a Jesús? Ok, y miren lo que dice Jesús. El que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda. Y todo lo contrario con lo que continúa, dice, el que no me ama, yo no voy a preguntar cuánto no ama a Jesús aquí. No voy a preguntar eso. Pero la palabra del Señor que dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. Hermano, ¿qué es guardar? ¿Qué es guardar? Que son tuyas. Nadie te las quita. Son tuyas, yo me las llevo, nadie me las quita. Muy diferente a conocerlas, muy diferente. Muchos pueden conocer la palabra, pueden hasta recitarla, pero no la guardan, no la guardan. El diablo también conoce la palabra de Dios y la conoce mejor que nosotros, se la sabe. El mismo diablo tentó a Jesús con la palabra de Dios, pero acá el Señor está siendo bien claro. Y lo repito una vez más. El que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama, mi palabra no la guarda. ¿Ok? Tal vez la puede usar como muchos la usan, pero no la guarda. Entonces, hermanos, qué importante es entender y reconocer lo que nos dijo el hermano Ángel, la iglesia Calvary, la denominación bautista, o la palabra de Dios. La palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo. Y Él lo dijo porque Él sabía lo que iba a venir. Él sabía y Él entendía. Y esto es una manera de expresar el Evangelio, de que conozcamos la buena noticia. ¿Quieren conocer la buena noticia? Acá hay una parte de esa noticia. Y hay mucho más del Evangelio.
¿Para qué? Para que no seamos engañados. Engañados. Porque lamentablemente cuando se predica otro evangelio, uno es engañado. Esta es una parte nada más. Y seguiremos predicando el evangelio el otro domingo y todos los días de nuestra vida. Seguiremos estudiando la academia bíblica y escudriñando la palabra. Me agrada ver a Isaías, cómo él lee la palabra de Dios en esta mañana cuando estuvimos juntos en la academia bíblica. Yo me gozo. Y yo me imagino que el Señor está trabajando en su vida de una manera especial. Entonces quería dar este pequeño agradecimiento a mi Dios, porque Dios está permitiendo que la palabra del Señor esté trabajando en nuestras vidas. Yo no sé si quiere darle gracias a usted, pero yo le doy gracias. Yo le doy gracias y le seguiré dando gracias por eso. Y que Dios nos ayude, porque no es fácil. No es fácil. Cuando uno quiere dar la verdad, siempre hay quienes no quieren que esa verdad sea expuesta. Y sabemos de nuestro adversario, sabemos del enemigo que es el diablo, el cual gobierna en este mundo. ¿Por qué él gobierna? Allá afuera gobierna. Sí, pero no gobierna sobre nosotros. Porque en nosotros gobierna Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él ya nos liberó. Y eso es lo que vamos a hablar en Efesios hoy día, un poquito de eso. ¿Ok? Vamos a hablar sobre eso. Y vamos a leer Efesios 2, 1 al 7. Ahí continuamos. Dice, en Efesios 2, 1 al 7, donde el título según en su Biblia dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había mucha diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a quedarnos ahí en el 7. Me da ganas de leer el 8 realmente, y el 9 y el 10. Pero vamos a dejarlo para la otra semana, ¿ok? Porque ahí habla más de la gracia. Pero vamos a dejar eso para la otra semana. Cuando leemos esto, hermano, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Es como que entramos a una vida con Cristo Jesús y Él nos enseña un ángulo. Mira, así estabas tú. Así estabas tú. Así estabas tú. ¿Y cómo estábamos? Ok, es lo que vamos a ver un poco. La condición del hombre, hermano, desde que nacemos es pecadora. La palabra del Señor nos enseña de muchas maneras eso. La condición del hombre es pecadora. Sin embargo, cuando nosotros hemos crecido en una comunidad, tal vez hispana, donde había una religión que nosotros por cultura tenemos la religión católica. Tal vez algunos hogares tuvieron la dicha de nacer en un hogar cristiano. Tal vez fue diferente. Tal vez. Pero, hermanos, lo que quiero decirles es que donde hayamos nacido,
la condición del ser humano siempre es de rebelión contra Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y ahora, todos nosotros en esa condición de pecadores necesitamos una luz, necesitamos una salvación. Pero sin embargo, hermanos, dentro de lo que es esa condición como la que estábamos escuchando ahí en el verso 2, cuando el Señor, en el 1, leamos, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Hermano, ¿cómo es una persona muerta? ¿Alguna vez han visto un muerto? Ok, ¿tú puedes hablar a un muerto? ¿El muerto te puede responder? Ha habido situaciones difíciles donde a veces bebés nacen y a veces la madre sufre y llora y quieren que lo revivan. Llaman a un médico, al esposo, a la mamá. Tal vez algunas madres pasaron eso. ¿Y él responde, el niño? Tristemente no responde. Tal vez estoy haciendo un ejemplo un poquito fuerte para ciertas personas y me perdonan. Pero es que quiero llegar a que entendamos lo que significa la muerte, hermanos. Entendamos lo que significa la muerte. Y aquí nosotros andábamos muertos. Nosotros andábamos muertos. Parece que tenemos vida. No, yo estoy vivo. ¿Cómo que yo estoy muerto? La palabra del Señor dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nacimos, pero espiritualmente hablando, estábamos muertos. No entendíamos nada. Nada de Dios. Nos hablaban de Dios y como muchos seguíamos en nuestra vida sin Dios. Y es por eso que acá lo dice: estaba muerto en que en vuestros delitos y pecados. Andábamos ahí en nuestros delitos, mentíamos, robábamos y todo lo demás. Ahora uno dice: no, pero es que yo no he hecho esas cosas. Pero ¿sabes qué? Potencialmente, aún no hayas estado en una cantina, aún tal vez no hayas robado, potencialmente tú eres un ladrón y un mentiroso. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es pecadora. Esa es nuestra tendencia. Eso es lo que trata de decir el Evangelio. Por eso que cuando se comienza a hablar el Evangelio, la gente se ofende. Y eso lo estudiamos un tiempo ahí en Romanos con los varones. La gente se ofende cuando comienzas a hablar las verdades. ¿Me estás hablando a mí o al que está allá? ¿A mí me estás diciendo que soy pecador? Yo tal vez no, te estás equivocando. Él es pecador. Yo soy buena gente. No hay ni uno, hermanos. No hay ni uno. Todos nacemos con esa condición de pecadores. Ahora, y aquí como que Pablo está tratando de enseñar algo más a los efesios. En el 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo seguías las corrientes. ¿Cómo es la corriente allá afuera, hermanos? ¿Cómo es la corriente de este mundo? Ahora que nosotros podemos ver. Es fuerte. En la corriente de este mundo hay ideologías, hay pensamientos. Si robas a alguien para ayudar a alguien, te llaman Robin Hood, ¿no? Porque tú eres un buen ladrón. Muy bueno. Pero no, esa es la corriente pues de ese mundo. Esas son las ideas que nos meten en la cabeza. Ese es el mundo que nos engaña, haciéndonos sentir que estamos bien. No, es una mentirita blanca.
Y cuando va ahí a los brujos, no, este es un brujo bueno, este es un brujo más o menos. La corriente de este mundo, hay de todo. Yo estoy diciendo un par de ideas nada más. Ustedes saben más que yo. Ustedes conocen más de este mundo. Saben todo lo que hay, hermano. Yo no puedo extenderme más. Yo creo que esto está claro. Aquí Pablo cuando le dice a los efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? ¿Conforme a quién? Mira, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Satanás. Si no se han enterado algunos, Satanás gobierna este mundo, ¿ok? ¿Es una noticia nueva para algunos? Tal vez. Quiero decirles que Satanás gobierna este mundo, ¿ok? Él está ahí afuera, haciendo lo que quiera, dando sus enseñanzas, su filosofía, se mete a las escuelas, se mete a los gobiernos, a las naciones. Está en todo lugar, aún en las iglesias. Tristemente. Él quiere estar en todo lugar. Pero no podemos nosotros decir eso como cristianos, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él gobierna nuestro mundo. El evangelio es lo que el Señor nos ha dado, la noticia por la cual somos libres y podemos distinguir al príncipe de ese mundo. Podemos saber. Y Él ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ningún poder. ¿Que quiere hacer algo? Sí. ¿Lo podemos ver? ¿Que quiere molestar? Sí. Pero no tiene el poder para poder Él tener victoria a aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Porque aquí hay un tema que a veces muchos nos confundimos. Pero vamos a hablar sobre eso más adelante. Hermanos, sin irnos de este tema. Hermanos, en la vida sin Cristo, muchas cosas parecen ser buenas. Inclusive los que hay, algunos se categorizan, bueno, yo no soy ese tipo de persona, yo estoy bien con Dios. Pero nos engañamos a nosotros mismos. No, pero yo ayudo, yo doy buenas dádivas, yo proveo para mi casa también. Entonces aquí quiero leer un verso que nos enseña Jesús para entender un poquito más. A ver si tenemos aquí a Lucas. Vamos a leer Lucas 6, 33. El Señor sino que Él, queriendo que nosotros entendamos, Él nos menciona en 6:33. Dice, y si hacéis bien a los que os hace bien, ahí está hablando Jesús. Y si hacéis bien a los que hacen bien, hablando a quienes, a sus discípulos, les hablaba a sus discípulos. Si haces bien a lo que, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Si nosotros estamos haciendo el bien a alguien que queremos, que amamos, está bien, es bueno. Claro que sí es bueno. Pero Dios nos está dando a entender más allá. ¿Qué mérito tiene eso? Y dice ahí, porque también los pecadores hacen lo mismo. También los pecadores hacen lo mismo. También hacen el bien. Allá los carteles, ¿se acuerdan? ¿Hacen el bien en los carteles? Claro que hacen el bien. ¿Dan dinero a los pobres? Claro que dan dinero a los pobres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Claro que se dan cuenta, hermano. El Evangelio nos abre los ojos. Acá el Señor, también los pecadores hacen lo mismo. ¿De qué vale? La condición del hombre es de rebeldía contra Dios. La condición del hombre no quiere agradar a Dios. Ahora, aquí, hermanos, es algo que nosotros lo entendemos. Entendemos la corriente que hay en este mundo. El mundo humanista no es el Evangelio. Cuidado con eso. El mundo humanista no es el Evangelio. Hacemos un bien, pero ¿quién conoce el corazón de ese hombre? ¿Por qué está haciendo un bien? ¿Cuál es su intención?
¿Habrá buenas intenciones? Ujú. ¿Habrá buenas intenciones aquel que te invita a un plato de comida? ¿Tendrá buenas intenciones? ¿Quién conoce el corazón de esa persona? Hermanos, es importante. Acá el Señor cuando da un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, se pasa 3 años ahí con los apóstoles, con sus siervos. Él está diciéndole, ¿saben qué? Ustedes son pecadores. Eso es lo que está tratando de enseñar. Él nos está diciendo la condición del hombre. Y claro, Él habla de una manera sabia, porque Él es Dios. Y Él sabe a quién habla. A un mendigo le habla de una manera. A un fariseo, ¿cómo le habla? De otra manera. Porque supuestamente el fariseo es el que sabe todo, la palabra. A él le habla de otra manera. A un recaudador de impuestos, de otra manera. A una mujer que es prostituta, de otra manera. Él tiene todo, Él conoce todo, Él sabe todas las condiciones que el hombre padece. A ese hombre rico que dijo, no, yo he hecho todo, he diezmado, he dado mi diezmo, todo. Y le dice, si realmente quieres, sígueme, deja todo y sígueme. ¿Y cómo se puso el hombre rico? Se puso triste. Y así, podemos dar muchos ejemplos, pero la palabra del Señor lo que nos quiere hacer entender en este punto es que nosotros andamos así. Así que no juzguemos, hermanos. No juzguemos. Si alguien viene a nuestra iglesia y dice, esos hipócritas, ¿han escuchado eso alguna vez? No, nunca, no. Yo sé que sí. Esos hipócritas, míralos ahí, aquí y allá. Yo le diría a esa persona, ¿sabes qué? Tienes razón, somos hipócritas. Yo le diría así, somos hipócritas. ¿Y tú? Bueno, yo no sé qué me respondería él. Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos pecadores que se han arrepentido. Acá hay hipócritas que se han arrepentido. Aquí hay pecadores, igual que tú, el que está denunciando, ¿no? Igual que tú, que nos hemos arrepentido por la gracia de Jesucristo. Y proclamamos a ese Salvador, y proclamamos a ese Señor de señores. Cuidado, hermanos, cuidado con compartir el Evangelio, porque el Evangelio es bien claro. Otra cosa es que no queremos entenderlo. Otra cosa es que nos han confundido con ideas, con un evangelio diferente. Un evangelio diferente, con motivaciones diferentes. No es que hay 1, 2, 3 evangelios, como dicen Gálatas. No hay 3 ni 4, solamente hay uno. No existe otro evangelio. Lo que existe son hombres que pervierten el evangelio con intenciones malas. Y el evangelio sigue siendo el mismo y lo predicaremos aquí, mañana y siempre. Y el hombre pervertido, el juicio que le espera para aquel que predica un evangelio diferente, que lo único que hace es alejarnos. Me encanta la clase en la mañana, la tengo acá, hermanos que compartimos, aquí está. Y parece que a veces tenemos que regresar a los rudimentos de la palabra una y otra vez todavía, porque pareciera que no hemos entendido todavía. Pero hermanos, la palabra del Señor es buena, es agradable. Quiere que nosotros entendamos el Evangelio, que nos acerquemos a Cristo, que entendamos la gracia de Cristo, que entendamos el Evangelio que nos dio. Que entendamos que no es que hay otros, sino hay hombres que se pervierten, falsos maestros que tuercen la verdad con motivaciones diferentes. Y como decía en la mañana, tal vez nos podemos equivocar en ese crecimiento nosotros, tener un error de interpretación aquí, otro allá, es natural porque somos seres que todavía estamos en este cuerpo. Pero de ahí al que
debemos ser celosos del Evangelio, celosos. ¿Tú entiendes la palabra celoso, hermano? Esposo, ¿ustedes son celosos? No digan, shh. ¿Son celosos? No me miren. Shh. Claro, yo soy celoso. Claro. Ahora, ¿cómo no vamos a tener celo de Dios, de su palabra? ¿Ustedes tienen celo de lo que Dios dejó? ¿Son celosos de la palabra de Dios o no les importa? ¿O acaso no les importa a su esposa dejarla ahí, como algunos hombres, ¿no? Que la dejan ahí. No me importa, yo no soy celoso, dice. Haz lo que quieras, mujer. ¿Hay amor ahí? No hay amor. Ahí hay otra cosa. No hay amor. Nosotros amamos a Cristo y somos celosos de su verdad. Y peleamos por eso, por las cosas que valgan la pena. Entonces, ahí Pablo está recordando a los efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya lo hemos leído varias veces, siguiendo la corriente de este mundo, ya sabemos, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de... Ahora que vemos, Dios nos enseña, ese espíritu que ahora opera en los hijos que no obedecen a la fe de Dios, en las cuales Él dice, nosotros estábamos igual. No es que nosotros éramos los grandes hombres, los buenas gentes, las buenas familias que vinieron a Dios. No, todos en algún momento estábamos en esa condición. Hermanos, por eso que cuando se predica de la salvación, es importante dar el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es, ¿se acuerdan cuando Jesucristo comienza su primera predicación, abre su ministerio, su primer día fresquito? Jesús, ¿estaría nervioso Jesús ahí? Yo no sé, Él es Dios. ¿Y cómo comienza Él? Él comienza arrepentidos. Así comienza su predicación, arrepentidos. Él está reforzando lo que Juan el Bautista ya venía anunciando. Por eso que él mismo profetizó que vendría alguien que iba a preparar el camino. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Ya estaba preparando. Arrepiéntase. Tanto así que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Se cansaron de escucharlo todos los días. ¿Te imaginas todos los días alguien ahí en la esquina? Arrepiéntanse. Va a venir alguien y ¡pum! Le va a cortar la cabeza. Y es lo que pasó con Juan el Bautista. Pero Dios tiene control de todo eso. Dios tiene control. Pareciera que la gente, aparentemente este mundo tuviera control. En algún momento da la impresión, pero no, hermanos. Dios está sobre todo eso. Él es soberano, Él está controlando. Todos los gobiernos, los que entran y salen, parece que ellos tienen el poder. No lo tienen. El Hijo de Dios ha sido bendecido y estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros tenemos el poder de Dios cuando predicamos el Evangelio. No ese poder como los... el poder que los niños a veces buscan, ¿no? En los dibujos animados, los Power Rangers. Ese poder a veces el cristiano quiere ver a un hombre así. Mira, y tú aquí, y tú esto, como si eso fuera. No, el poder es llevar a la persona al quebrantamiento con la obra del Evangelio. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos da convicción de pecado. Y tenemos que hablarlo, hermano. Y tenemos que mencionarlo una y otra vez. Y por eso es que importante es, hermanos, mencionar el Evangelio tal como el Señor nos dio, tal como el Señor nos enseñó. Y el Evangelio siempre apunta a Cristo. Siempre está Cristo adelante. Cuidado, hermanos, con que fabriquemos
un ambiente tal que muchas veces son las emociones las que se levantan. Y es de ahí que hay mucha gente que supuestamente ha recibido a Cristo, pero realmente no ha entendido el Evangelio. Escuché un testimonio de un predicador que dice que después de su predicación vino un musulmán y se acercó y dijo, quiero recibir a Cristo. Y él muy contento fue, le dijo, wow, ¿quién como tú? Y oraron juntos y supuestamente recibió el musulmán a Cristo. Y luego que el musulmán se levantó, le dijo al predicador, wow, estoy contento que ahora tengo a Cristo y también tengo a Alá. Como que si fuera un trofeo, ¿no? Como si su vida fuera, tengo a Alá, tengo a Cristo, tengo a Buda. Wow, mira mis trofeos, wow, tengo a todos. No ha entendido el Evangelio. No ha comprendido la verdad. No se ha arrepentido de sus pecados. No mira a Cristo. Se mira a sí mismo. Yo quiero salvarme. Sí, pero no está entendiendo lo que es la salvación. Hermano, nosotros predicamos la salvación, el Evangelio, pero la obra no es del hombre. El Espíritu Santo no dice que ya los escogió antes de la fundación del mundo. ¿No escuchamos eso? Si Él los escogió, Él los va a traer a vida, porque Él es el que hace la obra. Nosotros predicamos el Evangelio. A ti te predicaron el Evangelio, conociste al Señor, da gloria a Dios. ¿Fue en una iglesia? Bien. ¿Fue en la calle, como me pasó a mí? A mí me pasó en la calle, yo no tuve que ir a la iglesia. Ahí me pasó en la calle, así pasó. Yo no sé cómo pasó a ti, de remando del hermano con las borregas, creo que pasó, ¿no? ¿Sí? Y he escuchado el testimonio de ahí, él estaba arreando las borregas y alguien llegó y le predicó el Evangelio ahí. Y el lugar estaba como muchos esperan, que haya algo especial. El Evangelio es el Evangelio, hermanos. Yo lo escuché en medio de la bulla, del tráfico, del humo, de los gritos. Pero llegó el Evangelio a mi vida y me transformó. Yo llegué a mi casa, le digo, Cristo cambió mi vida. Y mis hermanos estás mal de la cabeza, me decían. Hermano, el Evangelio, conocemos el Evangelio, queremos conocerlo. Acuérdense, el que ama a Dios, ama su palabra. El que no ama a Dios, es bien sencillo, no ama su palabra. Y no la guarda. Tal vez la escucha, pero no la guarda. Ay, hermanos, ¿qué testimonios podría contar? Mi mamá. Yo conocí al Señor en el 89 y desde ahí no me cansé de predicarle a mi mamá, mañana, tarde y noche. Iba a la iglesia ella, creo por, 15 años y dejó de ir a la iglesia católica y me dijo, hijo, ya no voy a la iglesia católica, me dijo, ya no voy. Pero ella no se había convertido, seguía igual. Estaba haciendo cosas para agradarme ¿a quién? A mí. Y así pasa. A veces muchos venimos a la iglesia para agradar al papá tal vez, o a la familia que dice ser cristiana. Pero el Señor hace la obra, hermanos. Y así pasó con mi mamá. Yo ya me cansé de compartirle. Ya, ¿quieres ir a la iglesia? Si quieres vienes, si no, como quieras tú. ¿Así no les pasa a ustedes también? ¿Con sus hijos? ¿Con el esposo? Hermano, la obra es del Señor y tenemos que ser celosos con lo que Él nos dice. De repente mi mamá sí conoció a Cristo. Sí, no les voy a seguir contando la historia. Y fue ahí en una escuela dominical aquí hace 4 o 5 años, cuando teníamos estudios. Ni yo me había dado cuenta. Yo ya me había cansado, hermano. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra? ¿No es de Jesucristo? Él obró en ella y así pasó. De repente ella comenzó a amar la palabra. Se levantaba, ella no, ¿qué hay de comer? No decía, hijo, mira, enséñame esto, me decía, no entiendo esto. Y en la tarde otra vez, y en la mañana otra vez. ¿Qué pasó con ella? Amaba la palabra.
Tenía hambre de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Vamos a continuar con una vida obediente a Dios, siguiendo su evangelio y cuidándonos de los engaños. Porque siempre va a haber, hermanos, siempre va a haber. Si alguien está engañando afuera, a mí no me escandaliza, de veras. No, miren, no me escandaliza. Es parte que ya Dios nos había dicho desde Hechos. Ya no sabe, en el futuro habrá hombres de maldad, hacedores. O sea que el cristiano ya debe saber eso. Si eso ve, debe distinguir para discernir. Y Dios nos cuida, Dios nos protege de todo mal. Hermanos, quería hablar algo más, pero sé que ya me faltó el tiempo. Entendamos, hermanos, acá hay algo que solo lo voy a mencionar, ya no, en 2 minutos, no lo voy a desarrollar, pero quería decirlo. Hermano, en la iglesia del Señor, a veces hay una pequeña confusión respecto a la salvación y respecto a la condición del hombre de pecado. Entonces, hay que entender que el Señor nos redime y nos perdona para salvación. Ese es el perdón y la justificación. Ese es el perdón que nadie lo puede quitar. Si usted es hijo de Dios y ha reconocido a Jesús como su Salvador, usted tiene el sello del Espíritu y le ha perdonado sus pecados de ayer, de hoy y los que va a cometer mañana y la otra semana. Entienda eso bien. Entienda eso bien. Pero ¿cómo es eso? Entonces yo pensé que cuando recibí al Señor ya no iba a pecar más. ¿Entiende? Estoy soltando las preguntitas nada más. Es todo un tema. Y el Evangelio tiene respuestas. Tiene respuestas. Tiene muchas respuestas. Pero el Hijo de Dios que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo sellado hasta el día que Dios nos lleve de este cuerpo. Es una promesa y nadie nos quita eso. Así que no estemos temerosos. Si no hice eso, perdí mi salvación. Eso no es de Dios, hermanos. La palabra del Señor afirma la salvación y es para siempre. Ahora, ¿vamos a pecar después? Sí. Y tendremos que entender eso. Y eso no lo puedo explicar en 2 minutos. Sí vamos a caer de repente en una dificultad. Y el Señor mismo nos va a decir, nos enseña que tenemos que limpiarnos los pies, lavarnos los pies los unos a los otros. Porque mientras estemos en este mundo, los pies van a estar, es un simbolismo. Nuestros pies van a estar sucios. Salimos de acá y alguien nos va a provocar y vamos a caer en alguna tentación, vamos a pecar de alguna manera. Pero Dios nos enseña, ya tenemos el Espíritu Santo que batalla contra nosotros mismos, contra esta carne, porque esta carne todavía tiende a pecar, tiende a mentir. Tiende, pero es el Espíritu Santo ya el que gobierna. Y eso no significa que ha perdido su salvación. Sin embargo, ya para terminar, solo lo voy a leer y ahí lo voy a dejar. El Señor nos enseña al pueblo de Dios lo que significa vivir llenos del Espíritu Santo. Y ahí hay enseñanzas respecto a lo que significa no estar lleno del Espíritu Santo. Ahí hay enseñanzas respecto al hombre carnal también, al hombre que vive en la carne siendo cristiano. Y en algunos casos, parece ser cristiano, pero no lo es. Y ahí lo explica él muy bien, muy bien. Eso es el Evangelio también. También es el Evangelio. Es la buena noticia. Es todo un paquete. Entendemos que Jesús nos salvó. Qué bien, gloria a Dios. Pero que Él quiere que entendamos más aún.
Que entendamos lo que significa tener el Espíritu en nuestra vida, lo que significa lidiar con nuestra propia carne, salir al mundo y pelear con toda esa basura que hay afuera, en la cual nosotros anduvimos antes. Pero hermano, la salvación no se pierde. El cristiano no pierde la salvación. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. ¿Quieren escuchar otro evangelio? Escúchenlo, pero este es el evangelio, hermanos. Y Dios nos llama a que conozcamos. Yo conocí el evangelio cuando conocí al Señor ahí en la calle a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, 2 años. ¿Cuándo fue que comenzó a mi mente a entender todo eso? A usted de repente en una semana o en un año. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia, pero el Señor va formando, va madurando la verdad del evangelio en nuestra vida. Y nosotros, porque el Espíritu Santo, con mayúsculas, da testimonio a nuestro espíritu con minúsculas que nosotros somos hijos de Dios. Él nos da testimonio. Sí, hermanos. Él nos da testimonio. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. No, sí que no, ninguna. Los que no andan conforme a la carne. Acá hay una enseñanza. Por eso digo, este tema es un poquito más largo. Pero acá lo voy a leer nada más. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me estoy salteando así hasta el 13. El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si el Espíritu, con mayúscula, hace morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué significa? Que ya tengo al Señor, ya tengo el Espíritu Santo, pero estoy en una lucha, pues. Estoy en una lucha en mi caminar. Y el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es todo un trabajo. Por eso hay una escuela dominical. Por eso nos reunimos los varones, las mujeres. Porque tenemos cosas en la carne que no sabemos cómo pelear a veces. Pero Dios nos enseña, ¿no? Dios es amoroso. Y Dios nos santifica. Estamos en el tiempo de la santificación. Vamos creciendo. Y ojo, no está de más esta advertencia. El 9 dice, 8:9 dice, mas vosotros, hablando de los hijos de Dios, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hace una salvedad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hace una salvedad ahí. Y sigue el Señor hablando. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de Él. Ahora, ¿cómo saber eso? Hermanos, sigamos conociendo la palabra de Dios. Porque hemos orado ¿por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada? Por sabiduría y ¿por qué más? Por revelación. Dios, revélame estas verdades. Yo quiero entender esto. Yo quiero entender tu evangelio. Yo no quiero entender lo que dicen ahí, allá, más allá. Yo quiero entender tu evangelio, tu verdad. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Dios, ¿qué significa la lucha con la carne? ¿Qué significa estar seguro de mi salvación? Hermanos, ahí termino. Y Dios tiene mucho más para nosotros. Dios ya nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Y si nos sentimos mal, hemos fallado en algo, ¿se acuerdan 1 de Juan 1:9? ¿Se acuerdan de 1 de Juan 1:9? Confesemos pues nuestros pecados. Eso hablando al pueblo de Dios. Confesemos nuestro pecado. Y Él es justo. Y Él perdonará nuestros pecados. ¿Ok?
Vamos a levantarnos, vamos a orar. Sí, cometemos pecados, hermanos, y cuando cometemos pecados muchas veces se pierde el crecimiento en la fe. Tal vez se pierde el gozo. No sé si alguna vez a usted le ha pasado. Tal vez pierde la paz también. Está enojado con todos. Hasta con él mismo. Pierde la comunión íntima con el Padre. Tal vez, sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Quiero decirle algo. Si usted es hijo de Dios, usted no pierde la salvación. ¿Ok? Porque la palabra del Señor lo dice. No pierde su salvación. Tal vez está viviendo en la carne, no lo sé. O tal vez no es un hijo de Dios. Todavía no ha nacido de nuevo. No lo sé. Proclamamos el Evangelio aquí y lo haremos el otro domingo también. Y seguiremos. Y Dios traerá los que vienen a ser salvos. Oremos. Señor Padre, gracias por esta palabra. Bendito Dios, gracias porque nos enseñas dónde andábamos antes, sin Cristo. Y gracias por la obra salvadora tuya, Señor. Gracias porque nos regalaste la fe y nos has sellado con tu Espíritu Santo y nos has traído de las tinieblas a la luz. Bendito Dios, quisiera seguir orando, quisiera seguir hablando, bendito Dios, pero Señor, sé tú hablando a los corazones de mis hermanos, Señor, porque cuando hablas tú, Señor, es más que suficiente. Tu palabra sea, Señor, manifiesta aquí en esta casa y en todo lugar, Señor, por todo el tiempo, por los siglos, Señor. Tu palabra no va a perecer. Todo se acabará, todo, los planes, los sueños, pero tu palabra permanecerá. Y la amamos, Dios. Y la amamos. En el nombre de Jesús. Amén.